Bienvenidos a la quinta cápsula de entrenamiento sistémico. El todo es más que la suma de las partes. Y vamos a ir comprendiendo qué son las partes y cómo se suman. Obviamente se suman a través de las interrelaciones y esto provoca que sea más que la suma de las partes. Vamos a hablar de lo que originó el problema que empezamos a dividir para entender. Esto comenzó hace muchos años, obviamente, el reduccionismo, que el reduccionismo de un sistema es dividir y simplificar para poder predecir, reduciendo el fenómeno a sus componentes, a sus partes, ¿sí? Hay casos donde una descripción reduccionista que ignora las interrelaciones puede ser adecuada. Eso no hay problema. Muchas veces nosotros hacemos reduccionismo y no tiene grandes efectos. Pero hay otros casos donde la clave del funcionamiento del sistema está en la relevancia de las interacciones. Y por más que nosotros dividamos el sistema y describamos completamente cada una de sus partes, no se entiende o no funciona de la misma manera porque lo que no estamos nosotros reflejando correctamente es la interacción entre las variables. Eso que es invisible, la interacción, a veces es lo que genera el efecto. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a pensar que se juntan dos personas a jugar un partido de fútbol. Está bien, no pasa nada. Y esas mismas dos personas luego se juntan a jugar un partido de fútbol y se pelean. ¿Por qué en un momento se pelearon y en otro momento no se pelearon? Y porque había una serie de circunstancias que hicieron que las interacciones cambien, ¿sí? Las dos personas y el balón de fútbol no tenían, no daban a describir todo el sistema. Las interacciones que se vayan dando es lo que dejan entender por qué el sistema funcionó de una o de otra manera. Entonces, la idea es que nosotros vayamos pasando, en los casos que amerite, de un reduccionismo a un holismo. Las interacciones nos alejan del materialismo, que considera que lo único real es la materia y la energía. O sea, lo que yo puedo medir es lo que existe, pero las interacciones son reales porque generan efectos. Aquí el materialismo ignora las interacciones al no considerarlas reales, pero, y por ende también omite sus efectos, pero en realidad las interacciones tienen efectos, ¿sí? En muchos casos las interacciones tienen efectos causales en cuanto a las dos variables que considera el reduccionismo como reales, como es la materia y la energía. Y acá podemos comprender que en realidad, como la interacción tiene efectos sobre la materia de energía, entonces la interacción es algo real, es algo que existe y que hay que considerar. Las interacciones generan información nueva y por ende nuevos horizontes a perseguir, ¿sí? Ustedes recuerdan que el hecho de que como elemento yo interaccione con otro sujeto y esa interacción genere una nueva idea y esa nueva idea genera una nueva realidad, entonces la interacción generó una realidad diferente. Por ejemplo, acuérdense cuando yo le dije al pollo, Martín, que el viejón tenía que ir a la Ciudad de México por la altura. Mi interacción con ese entrenador generó una nueva realidad y entonces esa interacción es algo que hay que estudiar. Por lo tanto, el hecho de la interacción genera imprevisibilidad. El futuro no está determinado, sino que se va construyendo con decisiones que tomemos con base en estas interacciones. O sea, por ejemplo, esto que estamos pasando aquí, que ustedes estén tomando este curso va a provocar en ustedes pensamientos que a su vez va a provocar acciones posteriores que a su vez va a generar nuevas realidades. Y esa realidad emerge de una interacción en un curso. ¿Sí? Entonces la interacción tiene efectos y por ende es real, existe. Eh, Ahora vamos a ver una ley que se llama Ley de la Variedad Requerida, que es una ley antigua, y que dice que uno como controlador debería tener por lo menos la misma cantidad de variables de aquello que queremos controlar. Si uno mira, por ejemplo, un controlador de vuelos, uno diría, bueno, este controlador tiene que saber dónde se encuentra el avión, tiene que tener un radar. Y ese radar le tiene que decir las tres dimensiones
del espacio del vuelo, tanto alto como la latitud, como la profundidad. También le tiene que decir a qué velocidad viene para poder proyectar y le tiene que decir, bueno, qué cosas le tienen que decir, tantas como para que él pueda organizar bien a todos los vuelos y que todos aterricen correctamente. ¿Sí? Lo mismo con nosotros deberíamos poder evaluar aquellas cosas que son necesarias para que gane nuestro atleta. Deberíamos poder evaluar la pegada, la velocidad, el estado nutricional, el estado hídrico, el estado de concentración, el estado de ansiedad, el estado técnico defensivo, el estado técnico ofensivo. Hay todo aquello que vaya a hacer que mi atleta gane o pierda. ¿Sí? Eso es lo que hay que evaluar. No hay que evaluar el VO2 máximo, uno no pelea con el VO2 máximo. Hay que evaluar qué tanto se cansa uno en el combate. Y eso es lo que por ahí un poco confunde el tema de las ciencias que, que han sido muy genéricas y que no han terminado de entender que se evalúa lo que se va a usar. El evaluador debería pensar qué cantidad de variables debo evaluar, ¿sí? ¿En qué magnitud voy a medirlos? ¿En metros, en centímetros? ¿Dentro de qué rangos sería lo normal? Por ejemplo, el pH del cuerpo, la temperatura corporal. Eso no es infinito, hay un rango, porque, por ejemplo, a más de 41 grados ya es un problema enorme, ya no existe la vida en el cuerpo humano. Y a menos de 34, 35 ya es otro problema. Entonces podríamos pensar 34, 35 grados hasta 40, ese rango, más no. ¿Sí? Y lo óptimo 36 grados 6. Entonces debemos saber en qué magnitud vamos a medir, si en este caso grados Celsius, grados Fahrenheit, en qué rangos van a estar estas variables, cuál es el promedio, cuáles son los desvíos estándares, qué es lo óptimo, qué es lo insuficiente, con respecto a quién, ¿no? En qué nivel, en qué etapa de la preparación, y además cómo evaluamos estas interacciones, cómo evalúo que una cosa haya cambiado también haga cambiar a la otra. Eh, en sí, lo que tenemos que pensar es cómo modelamos el sistema, ¿sí? La variedad es el número de estados o configuraciones posibles de un sistema. Algunas cosas, por ejemplo, la fuerza puede estar más arriba o más abajo, la velocidad lo mismo, pero en sí el sistema puede estar un poco mejor o un poco peor, ¿no? Y cuando nosotros observamos eso, lo observamos, por ejemplo, cuando el sistema está operando en los sparrings, ¿no? En el sparring decimos, bueno, acá se lo ve mejor. El sparring es un muy buen indicador porque ahí se ve todo el sistema funcionando. Entonces, para poder modelar el sistema, para poder evaluar las interacciones del sistema, se observa el sistema funcionando. A eso es lo que queremos llegar. Entonces, eso es lo que Einstein decía, que un modelo debe ser lo más simple posible, pero no más simple que eso. Entonces, si nosotros lo que queremos es que pelee bien, tenemos que ver cómo pelea, punto. Ahí está el quid de la cuestión, en que nosotros la evaluación principal va a ser la pelea y anteriormente los sparrings, ¿sí? Eso me va a decir si el trabajo de fuerza está funcionando, si el trabajo de nutrición está funcionando, si el descanso está funcionando, o si no está funcionando, puedo empezar a indagar desde ahí. ¿Por qué este indicador está bajo? ¿Qué variables interaccionan para conformar este indicador? ¿No? Ah, bueno, mira, se lo vio muy fatigado. Bueno, ¿qué variables afectan a la fatiga? El descanso, la nutrición, la ansiedad, el sobreentrenamiento. Bueno, vamos viendo de esas variables que afectan la fatiga, cuáles no estuvo bien. A ver, mostrame la dosificación de cargas. Vamos a ver cómo está la dinámica de las cargas para ver si estuvo bien dosificada. Mostrame lo que se hizo en el doble turno. Mostrame su ciclo de sueño, si tenemos alguna aplicación para controlar el sueño. Mostrame su nutrición. Coteja que esa nutrición haya sido la correcta, que la suplementación haya sido la correcta y que la haya ingerido. Y entonces empezamos a rascar, a inferir desde un estado real, ¿sí? Entonces, ¿qué variable observar? Si profundizamos, lograríamos ver una cantidad enorme de variables multidisciplinares, eso es cierto, pero lo que nos interesa realmente son las variables en sus interacciones. No nos interesan las variables por separado, nos interesan solamente si interaccionan en el desempeño deportivo. Hay que observar el sistema en acción.
es mirar el rendimiento deportivo. Por tanto, debemos ver al sujeto en acción competitiva e indagar desde ahí. ¿Sí? Vamos desde la competencia para atrás. Ese sería como una mirada más holística, que es lo que estamos buscando, ir de reduccionismo al holismo. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, este boxeador, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que lo diferencia? Ustedes me dirían, y tiene una pegada bárbara. Eso es muy evidente, ¿sí? Es fácil ver las facultades de un deportista. Vemos que pega durísimo, pero también podríamos saber de qué carece con el solo hecho de mirar su desempeño durante algunas competencias. Y bueno, miramos un poco las competencias y decimos, este pega durísimo, pero tiene poco control emocional, se cansa muy rápido, se cansa más que los demás, y empezaríamos así a indagar, a describir desde nuestra experiencia, porque también hay que decir, yo tengo 25 años en el boxeo, tengo una cierta experiencia, de hecho tengo más, tengo 26. Y los otros miembros del equipo también tienen experiencia y de tanto ver, tanto ver, tanto ver, nosotros sabemos algunas cosas, ¿sí? No podemos dar el número exacto, pero sí sabemos que así es. Entonces, en vez de hacer el ecualizador, en vez de describir todo, nosotros deberíamos hacer como esta herramienta que está aquí, que marca una geografía de aquello que nos interesa particularmente. En vez de medir todo el sistema, debemos observar el sistema e ir midiendo lo que se ve que realmente está afectado. Por ejemplo, si vemos que es muy lento, bueno, está bien, está súper lento. Vamos a medir la velocidad. Y vemos que es muy poco preciso. Bueno, vamos a medir la precisión. La atención está súper atento, siempre está ahí arriba. Y la fuerza está en el promedio, ¿ok? Entonces, nosotros de forma intuitiva podemos ver algunas características, seleccionar un grupo de herramientas que tengamos para medir esas características, las más precisas posibles, y las que no tengamos formas de medir esa característica, eh, describirlo de una manera intuitiva, de forma interdisciplinar, con base en la experiencia y en la percepción de todo el equipo, inclusive mismo del peleador. ¿Sí? Entonces ya hacemos un ecualizador intuitivo donde nosotros decimos, bueno, a ver, eh, entrenador técnico, ¿cómo lo ves en defensa del 1 al 10? Y le pongo un 6. Bueno, ok, tú boxeador, ¿cómo te ves? Y yo sí, la verdad que un 6. No, no ando muy bien defendiéndome. Bueno, ok. ¿Y algún otro más del equipo? Sí, 6. Perfecto. Y después empiezan a preguntar, ¿y por qué? Y porque me entran las manos. Bueno, pero ¿por qué te entran las manos? ¿Cuál es la defensa que tenés mala? ¿Con las manos, con la cintura, con las piernas? No, no, con las piernas bien, cuando me alejo no me pega. El problema son las manos. Ok, hay tres defensas con las manos, hay barrida, parada, bloqueo. No, 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 yo barro bien y paro bien, pero el bloqueo no, porque cuando me pegan, penetra el golpe mi guardia y ahí tengo un problema. Ah, ok, ya encontramos un punto. Ese punto no importa si es un 6 o un 5. Encontramos lo que hay que trabajar. Aquí lo importante es saber que hay que trabajar. Y así vamos a ir indagando y vamos a ir encontrando las cosas que hay que mejorar y las cosas que se pueden aprovechar. Y van a ver que van a encontrar algunas áreas que se comparten. Por ejemplo, tenemos un boxeador que estamos viendo que tiene, por ejemplo, una muy buena contención familiar, un muy buen entorno familiar y demás, y se ve que la variable agresividad está muy baja. Y bueno, seguramente este chico no es agresivo porque no tuvo por qué serlo, se gestó en un entorno muy bueno. Y al mismo tiempo tiene una muy buena velocidad de reacción, entonces se volvió un contraofensivo. Por tanto, yo no puedo ir a atacar, no puedo ser agresivo si estoy esperando que me ataquen. Entonces su estilo de combate ha hecho que no sea agresivo más su entorno. Y entonces ahí se empiezan a ver en todo este ecualizador muchas variables que justifican la situación. Ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, si es necesario hacerlo más agresivo por ciertas situaciones que necesitamos que lo sea, se pueden modular los escenarios para ir generando mayor agresividad desde el área nutricional, desde el área psicológica, desde el área física, desde el área técnica, desde el área estrategia, y vamos a ir configurando escenarios, experiencias que lo hagan más agresivo para cuando necesite serlo, ¿sí? Entonces, nosotros entendemos que el sistema funciona de forma interconexa, están todos conectados. Si este es el deportista y cada una de estas son las áreas, cada área está conectada.
y el hecho de que se mueva una parte hace mover al resto de las partes, ¿sí? Esto se llama modelo epicíclico. El comportamiento sistémico, aquí está el sistema moviéndose, de las áreas y la descripción de sus estructuras se comportan de formas fractales, se van repitiendo en estructuras cada vez más profundas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Vamos a hacer un poquito más gráfico. Por ejemplo, este es el deportista y cada una de estas áreas recursivas, estas vueltas recursivas, son, por ejemplo, un área, el área de la preparación física, el área de la preparación técnica, el área de la psicología, el área de la nutrición, el área de la técnica. Bueno, la cuestión es que el área, a su vez, tiene otros fractales, ¿sí? Como por ejemplo las capacidades físicas, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, la fuerza. Perfecto, pero a su vez, esta vuelta recursiva tiene otras vueltas recursivas de forma de fractales, como son las variables de esta cualidad. La fuerza de impacto, la fuerza de desplazamiento, la fuerza en la cintura para moverse, la fuerza en el clinch, las fuerzas, ¿no? Bien, la fuerza de impacto sería una de esas variables, pero a su vez, esta variable tiene una subvariable que la hace fractal, que es, por ejemplo, la fuerza de impacto en el hook, en el uppercut, en el recto. Y así uno podría ir pensando y profundizando cada vez más, entendiendo que son se comportan en forma de fractales, cada vez más profundos, pero que al mismo tiempo no hay que pensarlo como un modelo epicíclico porque estos no están aislados, estos se conectan entre sí. Si bien nos sirve a nosotros para pensar las áreas y su manera de analizar de forma de fractales, no podríamos pensarlo realmente como epicíclico porque están interconexos, ¿sí? Y no son cíclicos, son caóticos, ¿sí? Eso trabaja bajo la teoría del caos también. Entonces, cuidado con eso. Cada giro lo vemos como un área de parte del sistema. El sistema es el deportista. Dentro hay muchas áreas que se pueden evaluar a través de test, de indicadores, pero que a su vez están interconexos, ¿sí? Y que van a variar en cada momento que yo vaya evaluándolo. No es lo mismo evaluarlo al principio de la temporada que en el medio, que al final. No es lo mismo el último día antes del pesaje que el mismo día del pesaje, que 24 horas después del pesaje o 36 horas después del pesaje o después de la pelea. En esa fracción de 48 horas las variables van a haber cambiado mucho. Entonces, el deportista hay que pensarlo como un sistema complejo. Un sistema complejo que está constituido por muchas áreas de incidencia, por ejemplo, la microbiota intestinal, la nutrición, el entrenamiento y la recuperación, así como la prevención y rehabilitación de lesiones, algunos equipamientos e instalaciones que se puedan utilizar para el monitoreo y el entrenamiento, el entorno social que pueda tener el sujeto, el descanso, el ritmo circadiano, la propia genética, la epigenética, todas estas cuestiones que van a estar incidiendo en el sistema en total. A cada momento, desde todas las áreas, se van a liberar unas bolitas, como las que veíamos de la máquina de Galton, que van a provocar un estado actual, ¿sí? En esta máquina de Galton 3D que habíamos pensado de forma simbólica, y que estas bolitas van a caer más a la derecha o más a la izquierda de acuerdo a las decisiones y a las situaciones que vayamos viviendo, que van a producir aportaciones que van a mejorar el sistema o restricciones y que van a influir en el estado general del sistema, ¿sí? Entonces, esto se va transformando todo el tiempo. Hay que entender que la variabilidad de un sistema está determinado por las combinaciones de todas estas situaciones o decisiones. ¿Sí? El hecho de que yo no tenga dinero para comer va a afectar al estado, digamos, mi estado económico afecta a mi mi estado nutricional afecta a mi estado anímico, también se afecta a mi estado de rendimiento deportivo y así, ¿no? Eh, entonces está determinado por todas las combinaciones posibles de los estados entre los sistemas, ¿sí? Por eso a veces se generan situaciones catastróficas que vos decís, mira, está todo bien, pero, y ahí es donde se complica todo. Nos pasó, como ya les había contado, con el Colla Zamorano, que estaba todo bien, habíamos hecho adaptación a la altura, habíamos medido hemoglobina, habíamos medido hierro, habíamos medido
oximetría, habíamos hecho un campamento de 28 días, habían mejorado mucho su captación de oxígeno, realmente estaba pegando durísimo, había dado muy bien el peso, estaba todo perfecto, medía 1,94 m, pesando 87 kilos, eh, pero comió un alimento en descomposición y se enfermó de la panza. Entonces, el asunto está en que no es directamente proporcional en la sumatoria de todas las variables con lo que vaya a pasar, porque a veces nos enfrentamos a situaciones caóticas, ¿sí? Eh, en un sistema más complejo se requiere varios líderes, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con equipos interdisciplinares, trabajamos con líderes. Estos van a controlar las partes del sistema, los subsistemas, del subsistema nutricional, psicológico y demás, y al mismo tiempo estos líderes se deberían reunir una vez a la semana para ajustar las decisiones que se vayan a hacer a lo largo de la semana en función de la complejidad marcada de las interacciones que vayan ocurriendo entre estos subsistemas. Entonces, en el diálogo semana tras semana se va diciendo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? Mira, acá tengo los datos del cuestionario de wellness, acá tengo los datos del TQR, acá tengo la sesión RPE, acá tengo el radio carga aguda, carga crónica, acá tengo la frecuencia cardíaca, acá tengo esto, esto y aquello, y observé esto y le pregunté al atleta y estuvimos hablando con su mamá, o sea, toda la observación del sistema, el sparring estuvo muy bien o estuvo muy mal, y entonces se generan reuniones semanales para ir tomando decisiones y mejorar los problemas que se hayan presentado y aprovechar las situaciones que hayan mejorado. Entonces hay que pensar así, hay que pensar como esta nube. Esta nube es un montón de áreas que está cambiando todo el tiempo, es dinámico, ¿sí? Se puede dar cambios en el sistema en diferentes escalas. Por ejemplo, si uno se pone a mirar el cielo, va a ver que las nubes se mueven, pero hay nubes que se mueven más rápido y hay nubes que se mueven más lentos. Las nubes chiquititas se mueven más rápido, tienen menos masa a movilizar. Las nubes más grandes se mueven más lentos, porque hay que mover mucho más masa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo yo para provocar el cambio? ¿Cuánto tiempo hay hasta la pelea? Y entonces voy a saber qué cosas puedo cambiar y qué cosas no puedo cambiar de acuerdo a la posibilidad de adaptación biológica, psicológica, cultural, contextual, técnica y demás, ¿sí? Entonces tenemos que también entender que lo importante es generar, como siempre, la forma deportiva y esa forma deportiva se va a manipular aquellas variables que logren cambiar de aquí al día de la pelea. Entonces, para eso hay que hacer retroalimentaciones o prealimentaciones. Por ejemplo, una retroalimentación positiva lo que va a hacer es alimentar el estímulo de origen, ¿sí? Si el sujeto está haciendo las cosas bien, entonces se lo alienta a que lo siga haciendo de esa manera. Y, por ejemplo, se puede ir marcando en un pizarrón el calendario de pesos, mostrando con unas gráficas cómo va bajando de peso el boxeador día tras día o cómo lo va subiendo, ¿sí? En este caso sería positiva porque va bajando. Existen decisiones que sabemos que benefician al rendimiento. Al observarlos, reaccionamos tratando de estimularlas. Eso sería un estímulo. Ahora, la negativa sería atenuar el estímulo de origen. Existen decisiones que sabemos que afectan el rendimiento observado y debemos inhibirlas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que esté mi peso en la pizarra y los demás estén viendo que está subiendo, me expone y entonces es una retroalimentación negativa. Pero también podemos hacer algunas anticipatorias. Se adelanta al estímulo futuro, o sea, no necesariamente yo tengo que llegar a decir que subió de peso. El puro hecho de que él sepa que yo voy a anotar su peso y voy haciendo una gráfica y que todo el mundo lo va a ver porque está en el pasillo, es una decisión anticipatoria. Se supone que hará, por ejemplo, se supone que habrá otro evento deportivo próximamente. Yo no sé la fecha, pero sé que va a haber, porque si no, ¿para qué entreno, no? Aunque no sepamos cuándo va a ser, es importante que nos vayamos preparando para anticiparla. Entonces, la planificación hipotética, por ejemplo, si yo sé que más o menos este pelea cada 3 meses, termina su pelea y yo hago un plan de 3 meses. Si tarda un poquito más, extiendo, si tarda un poquito más, ajusto, pero yo anticipo de que va a haber otra pelea, porque para eso entrena. Entonces, no puedo ponerme a entrenar bajo un programa específico recién cuando tengo el día de combate, porque entonces no estoy anticipando.
Después, yo puedo hacer una anticipación, una preparación o una adaptación. La anticipación es que generamos estrategias que nos permitan anticipar lo que debemos hacer, ¿ok? Debemos anticipar la bajada de peso, debemos anticipar la programación de sparring, debemos anticipar los viajes para hacer los fogueos, debemos anticipar el conseguir la suplementación, debemos anticipar la ropa con la que vamos a salir, debemos anticipar muchas cosas, ¿sí? Eso tenemos que prepararlo. La preparación es, nos preparamos con un amplio espectro de experiencias. Entonces, fíjense esto. Dentro de lo que podemos anticipar, por ejemplo, en uno de los trabajos que yo hago, es el análisis de rival. Si yo, por ejemplo, no tengo mi rival todavía, empiezo a anticipar que me van a querer pegar como me pegaron la pelea pasada. De esta manera, empiezo a trabajar sobre mis errores y empiezo a ver cómo me pegaron la pelea pasada. Así, empiezo a trabajar sobre la defensa de esos ataques que me entraron y desde ahí el contragolpe para que cuando el rival venga a pegarme de esa manera, no solo no me pegue, sino que le sea inconveniente. Eso es anticipación. Pero también yo debería prepararme para el rival que viene. Una vez que yo tenga mi rival, perdón, acá seguimos en anticipación. Una vez que yo tenga el nombre de mi rival, ya dejo de trabajar tanto sobre mis errores y empiezo a trabajar sobre los errores o los aciertos de mi rival. Entonces, de forma anticipada, yo tengo cubierto mis defectos, armo los contragolpes desde mis defectos y armo los ataques de acuerdo a cómo lo atacan a mi rival. Eso es anticipación. Aunque también debo tener un amplio espectro de dominio de fundamentos técnicos, de variaciones, de combinación y de finta, porque tengo que tener ese espectro amplio de experiencias que me permitan resolver alguna eventualidad que no pude anticipar. Por ejemplo, nosotros habíamos anticipado que Rudo Tobar hacía finta con la derecha o barría tu ya con la, perdón, con la izquierda, finta o barría ya con la izquierda y metía a la derecha. Y se iba hacia abajo para evitar el golpe. Eso lo habíamos anticipado, lo habíamos preparado. Pero ¿qué ocurre? Después lo cambió y entonces ya hacía hacia atrás, golpeaba y se iba hacia atrás. Si Luis Castañeda no tendría todo ese gran abanico de fundamentos técnicos que hace muchos años practica, no hubiese podido tener el fundamento motriz para golpear con la derecha abajo y cruzarlo arriba, como hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso, si bien te dan la indicación desde afuera, tú tienes que saber hacerlo. Entonces se tiene que preparar en un entrenamiento con base en experiencias motrices, para que él tenga un abanico amplio de posibilidades que le permitan, dentro de esa caja de herramientas que tiene para resolver problemas, tener la herramienta específica para resolver ese problema. Y la adaptación es justamente esto que acabo de decir. Nosotros tuvimos que adaptarnos y cambiar de acuerdo a lo que hizo el rival, ¿sí? O sea, si vamos a improvisar o vamos a utilizar los recursos que tenemos en la caja de herramientas. Entonces nosotros sabíamos que se resolvía con un destornillador el problema, con un desarmador. Pero cuando empezamos a resolver el problema con el desarmador, cambió la situación y teníamos que usar un martillo. Por suerte, nosotros forjamos un martillo y lo trajimos en la caja de herramientas y lo usamos aquí, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un plan de combate, un plan A. Cuando ese plan A empieza a funcionar muy bien, el rival va a cambiar y tenemos que usar un plan B. Ese plan B tiene que estar en mi caja de herramientas, tiene que estar en las cosas que yo sé hacer. Porque si yo sé hacer pocas cosas, quizás esa herramienta no está y entonces no funcione. Porque cuando yo vea que hay que cambiar de plan, se lo voy a decir, me tengo que adaptar y tengo que poder aplicarlo. ¿Ok? Entonces hay que pensar esto así, como redes dinámicas, como un núcleo, como el atleta, y un montón de cosas moviéndose a su alrededor, que es el ontosistema, el mesosistema y el microsistema. Todo esto es dinámico, todo esto se está moviendo, ¿ok? Hay que pensarlo así. Inclusive mismo el sistema del sujeto, que sería nutrición, psicología, preparación física, preparación técnica, todo del sujeto, y aquí el entrenador, los compañeros, el promotor, la economía, el país, todas esas cosas. Todo está cambiando, ¿sí? Las variaciones en el núcleo, o sea, en el sujeto, son influenciadas por las variaciones producidas desde el entorno, ¿sí? Pero también a la inversa. El factor tiempo produce recursividad y todo se está retroalimentando continuamente. Esas son redes dinámicas.
¿Ok? Entonces, déjeme ver, ahí está. Para finalizar, los procesos de entrenamiento desde la complejidad, según Paul, un libro del 2020, marca las diferencias entre el modelo tradicional y el modelo sinergista que considera los sistemas complejos. Cuando se habla del rol del deportista y del entrenador, en el modelo tradicional, el entrenador diseña y el deportista ejecuta. El migrar a este nuevo sistema, habría que pensar al atleta como codiseñador del proceso. Por eso el ecualizador intuitivo es importante y las reuniones semanales es importante que esté el atleta, porque aquí se le da participación al atleta, el atleta opina y eso le permite fomentar el principio de participación activa que va a tener mayores efectos en los resultados del diseño, porque el atleta es un codiseñador y entiende por qué está haciendo lo que está haciendo. En cuanto a la periodización, el entrenamiento tradicional era una periodización prefijada y descontextualizada. En este caso, es una periodización dinámica que va ajustándose semana tras semana y que tiene que ver con el contexto en el que va a pelear, cuándo va a pelear, qué tipo de estilo, contra quién y todas estas cuestiones contextuales que permiten entender si va a la altura, si no va a la altura y todas esas cosas. En cuanto a las cualidades a entrenar o a mejorar, el entrenamiento tradicional se basaba en el estereotipo de deportistas promedios, pero nadie es un promedio en realidad, porque por ejemplo dicen, bueno, promedio de fuerza, promedio de velocidad, promedio, y hay que llevar todo a eso. En realidad eso no tiene mucho sentido, porque si yo soy un peleador muy, muy rápido, por ejemplo, Nicolino Loche o Mayweather, ¿cuál es el sentido de ser muy fuerte? Si yo logro esquivar todo, con el hecho de sumar puntos ya me llevo la pelea. O sea, yo peleo sobre mis fortalezas, no sobre mis debilidades. Entonces, a veces voy a decir, bueno, pero tiene la fuerza muy por debajo del promedio. ¿Y qué me importa? Si gana, no importa. Eso es lo que un poco se debate aquí, los estereotipos. Aquí hay deportistas medios y patrones biomecánicos estándares. Aquí lo que importa en realidad es eh, si funciona o no funciona, ¿sí? Hay que, las cualidades a entrenar en realidad van a emerger de los contrañimientos, de las limitaciones añadidos y se basan en la exploración de rendimiento en contextos variables. O sea, se basa en función de si funciona o no funciona, ¿ok? Si no funciona, bueno, vamos a ir viendo cómo vamos a ir cambiando para que funcione. Luego, en cuanto a la utilidad del entrenamiento, en el modelo tradicional, el deportista era visto como un individuo dividido en sus componentes, ¿sí? El aspecto metabólico, el aspecto de la fuerza, los patrones y las cualidades y las vías energéticas. Pero aquí no, aquí lo que hay que hacer es ver el deportista y su entorno de forma inseparable y entonces, por ejemplo, empiezan a aparecer propuestas como entrenamiento técnico metabólico. ¿Qué significa? Haz el entrenamiento metabólico con la intensidad, la duración y la pausa para estimular cierto metabolismo, pero aplícalo con fundamentos técnicos que vaya a utilizar sobre el ring. Entonces, por ejemplo, si el sujeto tiene que trabajar la vía fosfagénica, trabájalo con un movimiento de su deporte que tenga automatizado para poder trabajar a máxima velocidad. Si el sujeto tiene que trabajar la vía oxidativa, trabájalo con una técnica que tenga que aprender para que pueda repetir muchas veces eso a una intensidad suave y trabajar la vía oxidativa bajo parámetros técnicos. Si el sujeto, por ejemplo, tiene que perfeccionar un gesto que cuando está cansado le sale mal, entonces ponlo a cansar haciendo ese gesto y estimula la vía glucolítica para los gestos técnicos que tiene que perfeccionar, o sea, hacer bien aunque esté cansado. Y entonces aquí se empiezan a mezclar todas las cosas. Y obviamente le puedes poner algunos parámetros nutricionales, algunos parámetros psicológicos, y entonces se empieza a juntar todo. Ahora, desde el ejercicio de entrenamiento, se pensaba un ejercicio como correcto o incorrecto en lo tradicional, y actualmente la pregunta es, ¿funciona o no funciona? Por ejemplo, el chino Maidana tiraba un golpe de arriba para abajo. Técnicamente es incorrecto, pero le pegó a Floyd Mayweather. Entonces funcionaba.
O sea, aquí ya no hay modelos biomecánicos correctos e incorrectos, sino lo que se pregunta es, ¿esto está funcionando o no? Y en lo que es la evaluación, antes era una evaluación fragmentada. Medía la velocidad, la fuerza, la potencia. Ahora lo que se sugiere es que sea holística y desde ahí, entonces, poder pensar de forma fragmentada qué es lo que está afectando al sistema completo. ¿Ok? Por eso se piensa evaluar el desempeño deportivo directamente y desde ahí ver cuáles son las partes que pueden estar afectadas o afectando entre sus interacciones. Y para finalizar, veamos cómo se trata al deportista. Desde el modelo tradicional se lo piensa como una máquina, una visión mecanicista determinista. En cambio, desde este sistema es un ecosistema que está en un ontosistema, un mesosistema, un microsistema, y que en toda esta ecología se genera un producto. El abordaje científico del tradicional es la teoría del control de la cibernética, el reduccionismo. Pero nosotros ahora pasamos a la teoría de sistemas dinámicos, ¿sí? Desde lo que es las relaciones entre los pares, se pensaba una causa-efecto, algo lineal, ¿sí? Estímulo-respuesta, pero ahora se entiende que no es lineal, es aleatorio, es inclusive caótico. En cuanto a la organización, se diseñaba externamente el programa y ahora es una autoorganización espontánea que se va dando feedback cada semana entre el equipo multidisciplinar para trabajar de manera interdisciplinar, incluyendo el atleta, pero que en la sesión a sesión se va ajustando de acuerdo a percepciones, de acuerdo a necesidades y demás que genera una autoorganización espontánea, ¿sí? En cuanto a la adaptación, se buscaba una homeostasis y en cambio ahora se provoca una alostasis bajo el concepto del entrenamiento basado en experiencias, ¿sí? En cuanto a la periodización, era programada con antelación y ahora hay una coadaptada, digamos, un trabajo en conjunto entre el entrenador, el atleta, el equipo multidisciplinar, que va a cambiar según las condiciones que se vayan presentando, si se enfermó, si comió bien, si descansó bien, si llueve, si hace calor, si un montón de cosas que se tienen que ir adaptando. El objetivo del entrenamiento antes era maximizar variables. Medían VO2 máximo, fuerza máxima y esos indicadores tenían que ir subiendo. Ahora lo que se busca es mejorar las interacciones entre las variables. A mí no me interesa que tenga un buen VO2 máximo, me interesa que no se canse. Y si el hecho de que no se canse implica que sepa manejar mejor la distancia y que sepa dosificar mejor las cargas y que tenga una mejor flexibilidad metabólica y que tenga una mejor velocidad de reacción, una mejor guardia, una mejor atención, concentración y enfoque y de forma sistémica hace que no se canse, una de ellas será un consumo de oxígeno mejorado, pero no la única, porque lo que importa acá en realidad son la mejora de las interacciones entre las variables que vayan a mejorar el desempeño deportivo. Entonces, bueno, esa fue la última cápsula de entrenamiento sistémico y espero que con esto se pueda entender esta nueva manera de pensar en el deporte, que no es nueva a nivel general, pero que en el deporte está teniendo más fuerza ahora, y que podamos nosotros empezar a proponer desde un entrenamiento sistémico, entendiendo que el todo es mucho más que la suma de las partes, y sobre todo centrarnos en las interacciones entre estas partes para poder manipular interacciones, que sería lo que nos va a dar el resultado.